Bueno, mi ponencia se titula Del Homo Videns al Homo Digitalis, ¿no? Em, Voy a articular estas dos em, maneras de percibir al hombre como em, videns o como digitalis. Ambas están vinculadas propiamente por la situación que tiene que ver con la imagen. Um, Parto para esta exposición de los trabajos de Giovanni Sartori, quien en su momento mostró el efecto de desculturalización, de desinformación y de injerencia fáctica de la televisión como medio de enajenación masiva para el sometimiento del ciudadano. Sometido a los intereses mercantiles y privados de los grandes consorcios de los mass media, los cuales han vendido sus favores sin ninguna restricción ética a los políticos empresarios, amparándolos a través de la propaganda televisiva como manera de camuflaje para que la clase política corrupta diera vuelo a sus prácticas conspicuas y criminales de convertir los recursos públicos en privados y las pérdidas en deuda pública. De ahí el subtítulo de su libro, La sociedad teledirigida. En esta concepción de la televisión, los medios de comunicación masiva en general, pero la televisión como, digamos, el punto clave en la reflexión de Sartori acerca del poder mediático, ¿no? Realmente tiene un poder enorme los medios de comunicación, inició propiamente con el periódico, luego con la radio y enormemente con la televisión. De ahí que Sartori haya planteado la concepción de una sociedad teledirigida en este sentido de ser dominada por la televisión, ¿no? Es muy claro que a partir de ello se empezó a concebir la televisión, los medios de comunicación masiva, como un cuarto poder, ¿no? Diferente de los poderes del Estado, pero que influían enormemente en la situación de las decisiones políticas, las decisiones de Estado, porque ejercen un poder a partir de la transmisión, ¿no? La transmisión masiva de lo que se dice, ¿no? Durante mucho tiempo fue control del Estado lo que se dice en las televisiones, ¿no? Siempre fue esta parte en relación a la censura, pero en la medida en que la televisión fue adquiriendo su propia autonomía empresarial, de alguna manera ya empezaron a ser más poderosos que los gobiernos, que antes estaban sometidos propiamente a la censura gubernamental. Lo que acontecía en el siglo XX, ¿no? Principios de nuestra era, del siglo XXI, era que la televisión tenía su propia agenda política y sus propios intereses, y esos intereses estaban propiamente enmarcados por una propaganda de desinformación y de desculturalización. Es decir, la televisión empieza a ser un elemento clave de enajenación, ¿no?
lo que se repite en los programas de televisión, en las formas en las cuales se propaga la ideología, ¿no? Es decir, los pensamientos, la moral, uh, la manera de concebir el mundo a través de los programas de televisión para poder eh, estructurar, ¿no? Moldear propiamente a los ciudadanos, ¿no? Es decir, volverlos afines a los intereses televisivos, ¿no? Y para eso uh, necesariamente tiene que irse creando una suerte de cretinismo, ¿no? De volver a las personas poco reflexivas, poco susceptibles al pensamiento. Vamos a ver cómo esta idea del pensar es fundamental como manera de contraposición a la televisión, ¿no? La televisión lo que genera es fundamentalmente que uno no piense, ¿no? Es claro que cuando se prende la televisión, la idea de que esté ahí presente implica que uno no está pensando, ¿no? Es por eso que sirve muy bien para calmar la ansiedad y el aburrimiento, que son dos momentos existenciales en donde se piensa, ¿no? La televisión funciona como un suerte de ruido, ¿no? Para no pensar. De tal manera que este medio de fundamentalmente de desinformación empieza a moldar la uh, manera de concebir el mundo y concebir propiamente lo que tiene que ver con lo que creemos en relación a lo social, en relación a nuestra realidad colectiva. Uh, Estas imágenes, y es por eso poderoso la idea de la televisión como imagen, ¿no? En la medida de que la imagen funciona como algo que genera fascinación hipnótica, ¿no? Por eso que en el hipnotismo siempre se fija la mirada hacia algún objeto, se fija en una situación en la cual una situación repetitiva, ¿no? Genere un estado eh, hipnótico. Es muy característico dentro de el poder mediático que los presentadores de noticias, cuando describen un acontecimiento, ya no lo describen llanamente, sino ellos tienen una reacción ante eso, ¿no? Que es muy característico de que suban la ceja o hagan cara de asombro, de enojo. Lo que uno tiene que ver a través de las noticias es la interpretación gesticular, la impresión de la imagen que genera el presentador para saber si está de acuerdo o no al respecto de la noticia. O sea, tiene todo este carácter tendencioso, ¿no? Uh, en donde no se nos dice cómo ocurren los eventos, ¿no? No es algo que llanamente describa una situación, sino que el conductor ya tiene propiamente una interpretación acerca de eso y gesticula, ya hacen mucho tipo de formas, ¿no? Evidentes de si está o no de acuerdo sobre las cosas y de tal manera que eso es lo que es interpretado, ¿no? Como lo había dicho el maestro Molina, lo que se genera es ese mensaje, ¿no? Ese mensaje que está oculto y no dentro del propio mensaje que se está transmitiendo, ¿no? Parecería como que los presentadores son de alguna manera imparciales al respecto, pero no es cierto porque están haciendo una serie de gestos o comentarios o demás. De ahí surgió propiamente la figura de
líderes de opinión, ¿no? Bueno, eso iría totalmente contrario a cualquier tipo de ética periodística, ¿no? El líder de opinión implica un opinólogo, ¿no? Lo planteamos en términos griegos, ¿no? Son los que generan la doxa, ¿no? O sea, la pura opinión, donde no hay fundamentación argumentativa ni reflexión, ¿no? Lo que tenemos son opinólogos y de esos opinólogos surge propiamente la concepción del experto, ¿no? O sea, los expertos que vemos en la televisión son realmente opinólogos, ¿no? Uh, opinólogos que se ostentan en relación a la idea del experto en el sentido en que operan la ideología televisiva. Y de ahí que pues siempre tenemos que oír algún tipo de experto, entre comillas, en los programas televisivos para dar propiamente cuenta de la línea trazada dentro de la ideología televisiva. Bueno, esto fue enormemente crucial durante el siglo XX. Tuvo una influencia muy grande en el mundo, ¿no? De tal manera, y sigue teniendo mucha importancia, como los medios de comunicación masiva, ¿no? Nos plantean los hechos, ¿no? Nos plantean cómo están ocurriendo y cómo cierto tipo de noticias son puestas a la disposición del público y otras son prácticamente desaparecidas, ¿no? O sea, eso prácticamente no se entera, tiene que buscar algún otro tipo de información al respecto porque no le es accesible, porque uno no, sistemas mediáticos solo le quieren informar a uno lo que el sistema mediático quiere que uno se entere, ¿no? Y de qué forma uno quiere que se entere, ¿no? De tal manera que nuestro acceso a la información, ¿no? Está totalmente restringido por la propia, eso es lo que es muy interesante, es lo que de alguna manera es muy importante en la obra de Sartori, es que estos elementos que antes eran como aparatos ideológicos del Estado, utilizando el término de Althusser, ¿no? Eh, ya no son propiamente estos servicios ideológicos del Estado, sino ellos mismos son su propia ideología. Es decir, se transformaron, y eso es un elemento crucial, de que ya no estaban al servicio de el Estado como tal, como una subsidiaria, aunque en muchas ocasiones han estado propiamente pagados por el Estado, ¿no? Pero ya no son propiamente elementos al servicio como tal, ¿no? Sino son aparatos que en sí mismos tienen sus propios intereses, en sí mismos tienen su propio poder, y más bien lo que hacen es apoyar o no determinados regímenes, de acuerdo a si están o no a favor de sus propios intereses, ¿no? Creo que esta perspectiva en la sociedad teledirigida, ¿no? Es lo que me pareció más importante de rescatar, porque lo que nos plantea es cómo este sistema, y retomando lo que hemos estado escuchando acerca de los sistemas, este sistema se crea a sí mismo, ¿no?
y tiene su propia lógica y sus propios valores, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, haber constatado estas frases, ¿no? De Fundación Televisa cuando decía tienes el valor o te vale, ¿te acuerdas? No sé si todavía tiene esa idea, como si la televisión marcara los valores, ¿no? Uh, Esos valores que ya no están depositados en el Estado, sino están depositados dentro de la propia televisión, ¿no? Como un poder anexo, ¿no? Por eso no es sin importancia el plantearnos que los medios de comunicación funcionan como un partido político, ¿no? O sea, sin que tenga las restricciones legales que cualquier partido político tendría que tener, sino que ellos mismos, en tanto vistos como medios de comunicación, son totalmente libres de ejercer bajo la supuesta libertad de expresión, el marcar propiamente su transmisión ideológica sin ningún tipo de restricción al respecto, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan poderoso y tan conflictivo y problemático para las sociedades democráticas, ¿no? Es algo que se va a tener que reflexionar a profundidad. Sartori lo plantea en su texto, cómo este inicio empezar a plantearnos los peligros que tiene este tipo de manejo indiscriminado de la transmisión ideológica bajo el amparo de la libertad de expresión, ¿no? Cuando realmente son operadores ideológicos que representan propiamente intereses particulares que están muy fuera, muy alejados de propiamente transmitir nuestro derecho a la información, ¿no? Más bien esa información siempre está de alguna manera sesgada por los intereses televisivos. Voy a darles una anécdota, ¿no? Pero que es muy interesante, ¿no? ¿Cuán sorprendente fue haber presenciado televisivamente, lo pongo entre comillas, el homenaje hecho por Enrique Peña Nieto a Sartori? Una escena surrealista que habría sorprendido al mismo Bretón. El producto del poder fáctico de la televisión, Peña Nieto, colocándole una medalla al teórico que predijo el nacimiento de aquel que lo condecora, como el fenómeno encarnado del efecto de empobrecimiento intelectual de una sociedad teledirigida. Es una de las escenas más increíbles, ¿no? Es un momento histórico antes de la muerte de Sartori, ¿no? Al haber sido condecorado por Peña Nieto, ¿no? Esa fue una situación sumamente extraña, pero que lo hace a uno pensar en el efecto paradójico, ¿no? Porque aparte es una escena televisada, ¿no? Donde todo esto que él mismo señalaba, no podemos saber, ya no le podremos increpar a Sartori el haber aceptado la condecoración, ¿no? Sabiendo lo que sabía, ¿no? Ya fue realmente tal vez unos meses, un año antes de su fallecimiento, pero que enmarcaba una escena de total y absoluta contradicción con este teórico que había hecho tanto por denunciar el poder televisivo, ¿no? Esta escena
no deja duda acerca del peligro que corre el pensamiento crítico de ser absorbido por los poderes fácticos de los medios de comunicación masiva, que transforman, como bien lo denunció Antonio Gramsci, al pensador crítico en un intelectual orgánico. ¿No es esto mismo lo que podemos constatar en la facticidad del capitalismo para pervertir las vías de lucha política progresistas, marchas, denuncias y testimonios como medios usurpados a la izquierda para el servicio del pensamiento reaccionario y conservador? ¿No acaso lo vemos también en algunas agrupaciones ecológicas, étnicas, feministas, que antaño eran solamente representadas por el discurso emancipatorio, ahora son cooptadas para el ataque a los gobiernos progresistas bajo la mascarada de la libertad de expresión? Esto me parece sumamente interesante porque si algo que hace el capitalismo es reabsorber la propia crítica a la que ha sido sujeto. Entonces, lo que vemos muy claramente es el efecto de cierto tipo de discurso que fue en antaño claramente emancipatorio, ¿no? Al servicio propiamente de un discurso reaccionario, ¿no? Utilizando las mismas vertientes, ¿no? Como salir a marchar o protestar, ¿no? Pero al servicio propiamente de los intereses que antiguamente habrían prohibido cualquier tipo de manifestación, ¿no? Eso es lo que es muy, muy sorprendente cómo es cooptado, ¿no? Esta idea, ¿no? Al respecto, ¿no? Eh, Cómo se regresa, y es muy poderoso la idea del capitalismo en subvertir los propios mecanismos que lo contradicen, que lo atacan, para desactivarlos, ¿no? Eso pasa muy claramente este, con los intelectuales, ¿no? Es muy claramente, y eso es la crítica que yo le hacía entonces, la había pensado Gramsci, ¿no? Acerca de cómo los intelectuales eran captados por los discursos reaccionarios para servir, ¿no? A los intereses eh, conservadores, ¿no? Cuando propiamente la intelectualidad siempre se había marcado propiamente como una vertiente de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos es muy interesante de analizar y es muy interesante estar atentos, ¿no? Como lo bien nos lo había planteado Gramsci, acerca de esta situación. Me parece que de alguna manera no lo podremos saber uh, qué contestación pudo haber dado Sartori a este homenaje de la cual fue objeto por Enrique Peña Nieto. Eh, ya no lo podremos saber, pero necesariamente genera algo para pensar, ¿no? Algo para reflexionar al respecto, ¿no? ¿Qué significó esa escena televisiva? ¿Cómo podríamos interpretar su obra a partir de ese momento, ¿no? Y qué implicaciones teóricas, qué implicaciones de reflexión nos deja esa escena, ¿no? Um, Hoy en día somos testigos en el gobierno del presidente López Obrador que los poderes teledirigidos ya no pueden vender sus favores al Estado mexicano, gracias a la política anticorrupción de la Cuarta Transformación. Sin embargo, ahora lo que pretenden los teledirigentes es vender protección, entre comillas, al gobierno actual de la misma manera criminal en que lo hace la mafia. La protección significa no te aniquilaré si me pagas. Debemos recordar que el gobierno de López Obrador recortó miles de millones de pesos al gasto en publicidad,
un golpe certero a los intereses mediáticos que buscan desesperadamente recuperar sus ganancias y privilegios por vía del ataque desinformativo. Si bien en nuestros días la frase de Joseph Goebbels, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, es sólo eficaz para las personas ancladas en la fijación televisiva, ya que no se habría producido un cambio de régimen de no ser por la existencia de una población pensante que desmintió la frase de Goebbels y no se dejó manipular por la televisión. Y si bien el recurso tecnológico de las redes sociales dieron la posibilidad de generar un espacio abierto como contraataque a la manipulación mediática, no es el medio de transmisión lo que está en juego, sino el discurso de transformación en tanto gestor contestatario en contra de la ideología televisiva, lo que permitió el cambio. Quizás este sea el preludio del ocaso del Homo Videns. Esto me es muy importante resaltar porque una de las, retomando la frase de López Obrador de benditas redes sociales, me parece que si bien las redes sociales implicaron necesariamente ese contrapeso de información, de tener otro tipo de información que no fuera la convencional de los medios televisivos y del radio, no es propiamente el medio, no es que el medio sea el cambio, sino es el discurso, ¿no? El discurso es lo que hace a uno que se mueva algo, como algo en contra de estas ideales teledirigidos, ¿no? De esta imposición mediática. Es más bien el discurso lo que le llama la atención, lo que por eso tuvieron tanto poder los youtubers en algún momento, es porque decían una cosa diferente, su discurso era distinto al de la televisión. Entonces empezaron a tener muchísimos seguidores, ¿no? Por eso ahora es interesante, ¿no? Y también una falta de criterio que personajes youtuberos de hoy en día son cooptados por la televisión. O sea, quieren volverlos a reintroducir al esquema televisivo, ¿no? Claro, eso necesariamente tiene que implicar un retroceso, ¿no? Incluso uno se pregunta, ante esta situación actual, la televisión ya dejó de tener poder, no tiene credibilidad y va a desaparecer como un medio de poder. Es la era del Internet. O sea, lo que estamos viendo es que el Internet, la Internet, es el futuro de la comunicación, de los programas de noticias, de lo que tiene que ver con de entretenimiento, todo va a ser Internet. Entonces no puede uno entender que un youtubero se pase a la televisión, ¿no? Si no es porque propiamente lo que está cooptado es su posición ideológica, ¿no? De tal manera que, y esos son muy torpes como siempre lo han sido torpes la televisión, lo que no entienden es que el cambio es un cambio de discurso, no es de medio. Lo que lo convoca a uno es esta nueva discursividad, ¿no? No el medio como tal. El medio permitió, de alguna manera, que se propagara este nuevo discurso, ¿no? Entonces, lo que va a pasar con estos youtuberos que se cambian al régimen anterior, ¿no? Es que precisamente van a desaparecer su audiencia, ¿no? Ni siquiera les va a servir para la empresa televisiva de poder volver a tener legitimidad robada, usurpada de las redes sociales, ¿no? Porque precisamente ese acto lo que va a demostrar es, obviamente, volver a
discurso conservador, ¿no? Um, Quiero mencionar mis reconocimientos pues, de haber estado hablando un poco sobre Sartori. Mi reconocimiento a Jorge Saldaña. Bueno, muchos de ustedes no sabrán quién es Jorge Saldaña, ¿no? Jorge Saldaña fue un personaje importantísimo dentro de la televisión cultural, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, siempre nos sintonizamos en la casa, Sopa de Letras, ¿no? Eh, y Alfredo y yo. recordarán Jorge Saldaña, ¿no? Y cómo fue uno de los primeros grandes comentaristas que buscaban la cultura, que no buscaban toda la basura televisiva. Era algo que, bueno, se pasaba en el 11, que era canal del Estado, ¿no? Que precisamente generaba que se hacían presentaciones de libros, se hablara sobre cultura, sobre pensamiento, ¿no? Durante muchísimo tiempo fue muy importante. Es despedido de la televisión, se va casi como una década a París, estuvo viviendo mucho tiempo en Francia, regresa propiamente entre el sexenio de Fox durante el fraude electoral del 2006, ¿no? Saldaña, que le dan un pequeño espacio en la radio, está todo el tiempo con la idea de la transformación democrática del país, denuncia el fraude electoral, pero sobre todo es puntual, preciso en denunciar a los comunicadores, a la televisión, ¿no? A los presentadores, ¿no? Como propiamente representantes ideológicos del régimen, ¿no? Representantes ideológicos del fraude electoral, y es Saldaña que empieza a hacer toda una serie de reflexiones al respecto, que realmente se encuadra muy bien en lo que va planteando Sartori, y empieza continuamente en su programa, ¿no? Que le dan un espacio super reducido, ¿no? Para hablar sobre estos elementos antidemocráticos, sobre la situación de la televisión como la que avalaba el fraude electoral. Empieza a hacer toda una serie de críticas muy puntuales al respecto, a través de un programa de radio que tiene realmente muy poca audiencia, pero que de alguna manera antes de la revolución que va a plantearnos el YouTube, ¿no? O sea, en ese momento no existe, ¿no? O sea, realmente lo único que hay es lo que uno podía oír en ese tiempo era Saldaña, ¿no? Y tenemos un precursor, ¿no? De esto que luego vamos a plantearnos como estos pensadores que te tratan de plantear la información como está sucediendo en el momento, ¿no? Que no trae esta carga totalmente ideológica de hacernos creer lo que está sucediendo, ¿no? Sino que realmente regresar a un periodismo realmente libre, ¿no? De decir las cosas, de poder manifestar lo que está ocurriendo, que de alguna manera es retomado por las redes sociales, ¿no? Pero producto de esta generación del medio, ¿no? Pero otra vez es para mí lo importante es el discurso, es el cambio del discurso, ¿no? La posibilidad tecnológica dio cabida a que eso se difundiera, pero necesariamente necesitamos de pensadores críticos, de pensadores que puedan
efectivamente expresarnos, darnos la posibilidad de informarnos, ¿no? De poder comprender las situaciones sin este sesgo ideológico mercantil de la televisión. Bueno, quería recordarlo porque cuando se murió Saldaña no se hizo ningún homenaje, ¿no? Después de que era importantísimo, ¿no? Fue realmente alguien importantísimo al respecto, ¿no? Durante sus programas, durante muchísimo tiempo, muy importante en la cultura, ¿no? Y sobre todo, había en Saldaña esta idea muy clara de que uno tuviera que leer, ¿no? Desde muy atrás, los programas de Saldaña eran sobre libros, ¿no? Y cómo la necesidad de volver a la lectura, ¿no? Como un medio fundamental, ¿no? O sea, no podemos, era muy claramente Saldaña, que conocía muy bien el medio de la televisión, el medio de la comunicación visual, cómo era necesario retomar la lectura, ¿no? Leer era una fundamental práctica para el ejercicio de la razón, ¿no? Y por eso me interesó tanto volverlo a retomar, porque me parece que no puede uno dejar de utilizar la lectura. Yo creo que es lo que tratamos de fomentar en la universidad, de que leamos, ¿no? Leer lo lleva a uno a tener esta armadura, ¿no? Contra la irradiación idiotizante de la televisión. No sé. No es creer todo lo que se le dice en la televisión, porque no tiene uno un criterio, ¿no? Y eso funciona propiamente en Internet, ¿no? O sea, uno puede encontrar toda la información que uno quiera en Internet, pero ¿cómo puede uno diferenciar entre las cosas que realmente valen la pena de la información basura? No, no puede haber ese tipo de criterio de discernimiento si no hay lectura. O sea, aunque los alumnos se quieran volar los trabajos de Internet, no todo es susceptible de ser eh, robado, ¿no? Tiene que uno tener cierto tipo de criterio y ese solo se crea con la lectura, con leer a los autores, ¿no? Tan importante. Me parece que en ese sentido Saldaña nos plantea este concepto alemán que ha sido tan representativo, que es la Bildung, ¿no? La Bildung yo quise traducirla como lo performativo, ¿no? Es un concepto muy complejo en alemán, que no tiene una traducción como tal, pero a mí me gustó la idea de plantearlo en términos de performativo, en tanto que es esta formación que se hace en acto, ¿no? Se hace en acto en la medida en que uno participa en su propia formación, ¿no? Entonces la vuelve performativa. A mí me parecería que quedaría muy claramente en este concepto alemán de la Bildung como performativo. Nosotros tenemos que generar esa situación performativa de en nuestra en nuestro quehacer académico, ¿no? Incluso como ciudadanos, aparte de la idea democrática de los griegos, es que un ciudadano tendría que ser una persona informada, es una persona que sabe, ¿no? No nada más era el hecho de votar simplemente, ¿no? Sino que uno fuera partícipe de las decisiones de la polis, ¿no? Está muy lejos de la idea de que nada más ibas y votabas por el dirigente, como generalmente se nos quería hacer pensar que eso era la democracia, ¿no? La democracia era votar por un dirigente y uno se desentendía de esa situación. Para los griegos nunca funcionó de esa manera. Los griegos, para ser un ciudadano, tenía que uno ser
un ciudadano político y tenía que participar en todas las decisiones de la polis, ¿no? De tal manera que la cultura democrática es la participación continua, es decir, todo el tiempo, ¿no? En el quehacer político del gobierno, del Estado, ¿no? Bueno, esa va a ser como mi primera parte de la exposición, ¿no? Para mi segunda parte de mi exposición me basaré en los trabajos del filósofo Byung-Chul Han, gran teórico y crítico de la sociedad del rendimiento tardomoderna, producto del neoliberalismo. Para el autor de La agonía del héroe, nuestro tiempo no es el de la explotación capitalista del siglo XX, sino la de la autoexplotación de la sociedad del rendimiento. Este es muy interesante y me pareció fundamental retomarlo. La idea de Byung-Chul Han es que ya no vivimos en una sociedad que nos explota bajo esta concepción clásica del capitalismo, sino vivimos en una sociedad donde nosotros nos explotamos a nosotros mismos, en donde uno tiene que tener siempre un ideal del rendimiento, ¿no? De que tengo que hacer más, producir más, generar más, ¿no? Esta idea del continuo de siempre estar haciendo, ¿no? Lo que hace de que en la sociedad del rendimiento cada vez tenemos que ser más aptos, ¿no? Para adaptarnos al medio del capital, ¿no? Ya no solo es la idea de que te explota el capital, sino uno se explota a sí mismo para poder adecuarse a los ideales del capital, ¿no? No es suficiente con lo que estoy trabajando, no es suficiente con lo que estoy aprendiendo, no es suficiente porque nunca estoy a la altura de las necesidades competitivas del capitalismo. Entonces podemos dejar de dormir, dejar de comer, dejar de tener cualquier situación de ocio al respecto para mantenernos en el estándar, ¿no?, de lo que nos pide la sociedad del rendimiento. Incluso el placer, ¿no? Incluso el placer es enfatizado como una obligación, ¿no? Uno está todo el tiempo pensando que no se está divirtiendo lo suficientemente como se esperaría que se tiene que uno divertir, ¿no? No se está yendo uno de viaje lo suficiente, ¿no? Tomando lo suficiente, yendo a los antros lo suficientemente, ¿no? De tal manera que tenemos que estar en una situación de hiperactividad, ¿no? Esa autoexplotación tiene esta noción propiamente de hiperactividad, de que tenemos que estar todo el tiempo en movimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que se los había mencionado? Es en la película de Intensamente, alegría, ¿no? Alegría es la hiperactividad, ¿no? Tiene que estar todo el tiempo moviéndose, ¿no? Propiamente en contraposición de la tristeza, ¿no? Por eso quiere que siempre estar alegre. De tal manera que, y eso es muy claramente sintomático, ¿no?, que lo que vivimos hoy en día como síntomas o como nosología tiene que ver con la hiperactividad, ¿no? El trastorno de déficit de atención tan mencionado en los niños tiene que ver con la idea propiamente de que tienes que estar todo el tiempo activo, ¿no? Tienes que estar siempre en movimiento. Primero, socialmente, culturalmente, en esta idea del rendimiento, los niños los hacemos hiperactivos. ¿Por qué? Porque no se pueden estar quietos un momento, ¿no? No se puede tolerar, es imposible concebir el aburrimiento en los niños. Los niños no pueden estar aburridos, ¿no? Por eso tenemos que estar, si estamos en el auto, tienen que tener su televisión, ¿no? Tienen televisión ahí, tienen que pasarles un juego. La cosa es que no puedan estar aburridos, ¿no? Tienen que estar en continuo movimiento, en continua acción. De tal manera que cuando los queremos quietos un momento, pues claro que no funciona, ¿no?
como bien lo decía el maestro Molina, estamos mandando dos mensajes contradictorios, ¿no? Es el double bind al respecto de que tienes que estar todo el tiempo activo, pero al mismo tiempo te estoy pidiendo que te mantengas quieto, ¿no? Que te sosegues un momento, ¿no? Les voy a citar un párrafo de Byung Chul Han, que lo expresa maravillosamente. Dice, la sociedad del rendimiento se desprende progresivamente de la negatividad. Justo la creciente desregularización acaba con ella. La sociedad del rendimiento se caracteriza por el verbo modal positivo poder, können, sin límites. Su plural afirmativo y colectivo es yes, we can. Expresa precisamente su carácter de positividad. Los proyectos, las iniciativas y la motivación reemplazan la prohibición, el mandato y la ley. A la sociedad disciplinaria la rige el no. Su negatividad genera locos y criminales. La sociedad del rendimiento, por el contrario, produce depresivos y fracasados, ¿no? Entonces, muy interesante. Incluso hace una contraposición Bill Chu acerca de la concepción que tiene Foucault de la sociedad vigilante, ¿no? La sociedad que plantea esta disciplina del no y la que vivimos actualmente en el siglo XXI, ¿no? La de Foucault propiamente es esta situación de la disciplina del control del cuerpo, ¿no? Mientras que implica necesariamente el no, ¿no? No, esto no se puede hacer, está limitado por la vigilancia del poder, pero la que somos testigos ahora, y creo que esa es la gran importancia y el rescate, la manifestación en la que se presenta este filósofo, es que en esta sociedad del rendimiento lo que se nos plantea es todo es posible, todo se puede hacer, ¿no? No hay lugar para la negatividad. Y claro, ante un punto en donde no hay negatividad, lo que generamos propiamente es la impotencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se me vende ideológicamente en esta cultura del rendimiento es de que todo se puede hacer. Y si todo se puede hacer y me enfrento con la situación de lo que no se puede, rápidamente voy a quedar propiamente en la idea de la impotencia y en la idea de la depresión. Es por eso que les planteaba que el mandato de estar todo el tiempo feliz, todo el tiempo disfrutando, no se puede llevar a cabo. Por lo tanto, entro en un cuadro depresivo, ¿no? Primeramente soy depresivo porque no puedo alcanzar ese ideal de plenitud, ese ideal de diversión que me plantea la sociedad del rendimiento, ¿no? Tengo que estar activo, tengo que tener muchas cosas, tengo que viajar mucho, tengo que hacer muchísimas cosas que en la realidad, bajo las situaciones económicas al respecto, no puedo generar, ¿no? Es lo que nos vende el advertising, ¿no? Si vemos a las gentes con su camioneta nueva, disfrutando de las relaciones sociales, de que todos están contentos, y yo no puedo acceder a comprarme la camioneta, entonces siento que algo anda mal en relación conmigo, ¿no? Algo anda al menos que no puedo alcanzar eso que me dice la sociedad que tengo que hacer, ¿no? Es muy claro que en consulta tenemos a los consultantes, que vienen y piden que sienten que en su vida les hace falta algo, ¿no? Que no se están divirtiendo como deberían divertirse, ¿no? Esta idea de divertirse que los lleva propiamente a la depresión y a la sensación de fracaso, ¿no? Por eso lo que generamos es una sociedad de fracasados, es porque tengo que alcanzar este ideal de rendimiento. Y como no es posible alcanzarlo, ¿no?
Solo hay que ver la definición que hace la OMS de salud mental, ¿no? Cuando la OMS plantea este equilibrio perfecto, ¿no? Entre lo social, lo psíquico, lo físico, ¿no? Nadie puede ser saludable mentalmente, ¿no? O sea, usando propiamente la definición de la OMS, no podemos alcanzar en ningún momento ese ideal, por lo cual nos lleva a esta situación de sentirnos fracasados y depresivos, ¿no? De ahí la idea del Homo digitalis, ¿no? Como producto propiamente de este advenimiento uh, que no es estrictamente en lo tecnológico, sino en el ideal de que todo es posible, ¿no? Que de alguna manera está planteado en lo digitalizado, ¿no? Estos son en el Homo digitalis aquel ser impotente a causa del mandato social de que todo es posible. En él no existe la negatividad de la castración simbólica, solamente la ilusión de la completitud, producto del exceso de positividad de nuestra era tecnológica. La Internet es el ejemplo de la fantasía de omnipotencia de la totalidad. El acceso a una infinitud de datos nos ha hecho creer en el poder de la informática como sustituto de las teorías, ¿no? Es muy claramente que lo que constatamos en la búsqueda de datos en Internet es que uno puede encontrar todos los datos que quiera, ¿no? Pero precisamente no hay ningún tipo de criterio para poder discriminar esos datos o hacer algo con ellos. Algo con ellos en el sentido de que realmente produzcan conocimiento, ¿no? Lo que tenemos es una acumulación, ¿no? En detrimento propiamente de la teoría. Uno no puede aprender teoría en el Internet. Lo que tienen ustedes son bases de datos, ¿no? Finito, bases de datos, pero no hay propiamente teoría. El cúmulo de datos e información que no piensa, ¿no? Es solo puro dato que no piensa, por lo que solo realiza vínculos de correlación, de asociaciones sin causas, ideal cientificista de la supremacía del dato sobre la teoría, ¿no? Es muy claramente en términos de la ideología cientificista de establecer estudios de correlación, ¿no? Donde lo que ustedes tienen, el simple empirismo humeano, ¿no? Es asociación, ¿no? No hay causalidad. No nos vamos a la idea de la causa, porque la causa necesariamente tiene que estar planteada en términos teóricos, ¿no? Puede uno hacer muchísimo en relación a la idea de acumulación de datos sin que eso realmente pueda darnos conocimiento, ¿no? Solo es una serie de situaciones de acumulación. Ahora, ¿por qué esta supremacía del dato sobre la teoría? Porque teoría viene de la palabra griega contemplar. Se niega entonces la contemplación, porque lo importante para el Homo digitalis son los bytes de información, la velocidad de descarga, el rendimiento de su procesamiento. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para el aburrimiento, no hay tiempo para existir. Como la expresión de la negatividad del mundo en tanto sujeto del deseo. No hay lugar para lo imposible en el Homo digitalis. Este es puro anhelo de positividad, comprador de manuales de superación personal y servidor de la resiliencia comportamental. Vive dormido y ciego a la verdad de su impotencia.
porque solo en la imposibilidad el hombre se libera de su impotencia. Solo en la serena aceptación de lo que no se puede cambiar, se puede tener el valor de cambiar uno mismo. Solo a través del silencio contemplativo, en contraposición del ruido informático de la tecnocracia, se puede pensar y ser consciente de nuestra propia vida, ¿no? Lo que trato de enfatizar es cómo lo digital, ¿no? La era del Internet produce ruido, produce una cantidad de ruido enorme que imposibilita pensar, ¿no? Pensar solo se puede pensar en el silencio, ¿no? El ruido no, no genera pensar. Por eso, teoría que viene de contemplar, la contemplación implica propiamente este momento de reflexión profunda, silenciosa, ¿no? Por eso, teológicamente, hay que orar en silencio, ¿no? Solo a través de el silencio es que se escucha la voz de Dios, ¿no? En términos teológicos, ¿no? No se puede en el ruido, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, ver cotidianamente la acción que hacen las personas de subirle el volumen, ¿no? Al radio, ¿no? Incluso tienen que tener las bocinas enormes, ¿no? Para que todo el mundo oiga la música, ¿no? O sea, no hay punto para poder estar en silencio, ¿no? Lo menos que puede permitir es el silencio, ¿no? Lo decía Schopenhauer, de que las personas eran imbéciles las que generaban ruido, ¿no? Porque solo alguien que tiene inteligencia busca el silencio, ¿no? Precisamente porque es el lugar donde se piensa, ¿sí? Uno no quiere pensar, entonces pone la televisión, ¿no? Entonces, por eso es una gran compañía para no pensar, ¿no? Para no estar solo con uno mismo, ¿no? El caos informático, ¿no? Lo que nos lleva en esta idea siempre veloz, eh, constante de inmensa cantidad de contenidos, hace que uno no piense, hace que uno no se sienta aburrido, ¿no? El aburrimiento, como bien lo había, lo había enfatizado eh, Heidegger, es uno de los momentos en que se presenta el ser, ¿no? Es uno de los momentos en que uno es consciente de sí mismo, ¿no? Por eso se piensa en el aburrimiento, ¿no? Claro que en nuestra sociedad del rendimiento lo que uno tiene que deshacerse rápidamente del aburrimiento, ¿no? O sea, tiene uno que irse al centro comercial, ¿no? A ver tiendas, ¿no? O salir inmediatamente al cine, o hablar con los amigos, o lo que hacemos claramente con el celular, hay que chatear con alguien, ¿no? Hay que estar haciendo algo con el celular para que no haya ese tiempo de reflexión, ese momento de estar presente con uno mismo. De tal manera que este ruido, ¿no? Es lo que hace que precisamente no podamos reflexionar, ¿no? No se puede pensar y de tal manera no se puede crear conocimiento, ¿no? Se desprende totalmente de que no hay momento para la contemplación, ¿no? También nos dice Byung-Chul Han que el Homo digitalis es un ser que perdió su capacidad erótica, precisamente porque el mundo digitalizado fomenta solamente la pornografía y las relaciones virtuales que no producen verdadero contacto ni discurso erótico. Slavoj Žižek ha puesto de ejemplo el film de Ingmar Bergman, Persona, donde una de las protagonistas relata, solo con palabras a su compañera, una orgía en la que participó. En esta escena increíble de
persona de Bergman. El relato, dice Zizek, que es totalmente erótico, y dice que es una de las escenas, si no la escena más erótica del cine, porque no usa ningún flashback de una escena sexual. O sea, no hay ningún momento, sino todo es estrictamente discursivo, y eso es lo que genera la parte propiamente erótica, ¿no? Sino la imagen, ¿no? Siempre va en el sentido pornográfico de establecer el objeto del deseo, ¿no? Zizek afirma que esa escena es la más erótica que ha producido el cine debido a que Bergman no utiliza ningún flashback, ninguna imagen de la escena sexual. Es completamente erótica porque precisamente se desprende de toda imagen. Al ser puro discurso, se produce pensamiento donde el sujeto participa del relato al volverse él mismo el efecto erótico del discurso. Lo que hace que sea tan erótica eh, la narración y la escena en la película es que el discurso lo hace uno partícipe. Uno se vuelve el objeto de ese discurso en lugar de que la imagen se convierta en ese objeto sexual que de alguna manera me es ajena, ¿no? El discurso me introduce dentro del propio erotismo, como propio objeto erótico. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? El Homo digitalis se enfrasca en la imagen porque en ella se percibe como completo. No hay lugar para la falta, para la negatividad, para el erotismo. Es por ello que los psicotecnólogos de la sociedad del rendimiento inundan las relaciones humanas con postulados de clarificación y positividad, con un total desasosiego por la claridad y la visibilidad en detrimento del silencio, lo velado, lo seductor de la palabra de doble sentido, oracular y misteriosa, que se encuentran enriquecidas en las filosofías hegeliana como en el psicoanálisis lacaniano, por ser eroticológicas. Me gustó el juego entre erótico-lógicas, ¿no? En el sentido de que efectivamente lo que se busca, tanto en la filosofía de Hegel como en el psicoanálisis general, es lo negativo, no la positividad, ¿no? En esta negatividad que donde el ser humano se encuentra, ¿no? En este proceso puramente dialéctico de su negación, ¿no? No puedo ser consciente de mí mismo, ¿no? No puedo realmente pensarme a mí mismo sin esta negatividad, ¿no? Tengo que pensar en la situación negativa, en eso que no es positivo, que no está visible. De ahí la idea de freudiana de Unbewusst. El Unbewusst quiere decir esta negatividad de la conciencia, ¿no? Pero no como una privación de la conciencia, sino de un más allá de la conciencia que se manifiesta como negatividad. Eso es propiamente el inconsciente, ¿no? Es este lugar dialéctico de la conciencia donde se produce propiamente conciencia de sí, ¿no? Es por eso, y es muy interesante, que en la sociedad del rendimiento donde todo es posible, ¿no? Donde todo se puede hacer en esta positivo de yes we can, no hay lugar para lo imposible, ¿no? No hay lugar para lo negativo. Y si no hay lugar para lo negativo, entonces no puedo trascender. En esta imagen, lo he comentado en algunos momentos, es la explicación propiamente de la película Misión Imposible, ¿no? Misión Imposible no puede llamarse Misión Posible, ¿no? Que sería el título de la sociedad del rendimiento, ¿no? Tampoco puede llamarse Misión Impotente, ¿no? Nadie iría a ver propiamente una película que se llama Misión Impotente, ¿no?
Más claramente que sea una comedia, ¿no? Puede ser susceptible de ser eso. No, tiene que llamarse Misión Imposible precisamente para reintroducir el componente de lo imposible, ¿no? Lo imposible no quiere decir que eso lo cierre, sino que marca propiamente un lugar de negatividad, un lugar de trascendencia, ¿no? de, un, de un lugar distinto de lo claro y complementario de la sociedad del rendimiento, ¿no? Bueno, para ya no cansarlos demasiado, voy a terminar con una frase de Nietzsche que Byung-Chul Han cita. Es de Nietzsche, pero la cita Byung-Chul Han, ¿no? Dice lo siguiente: por falta de sosiego, nuestra civilización desemboca en una nueva barbarie. En ninguna época se han cotizado más los activos, es decir, los desasosegados. Cuéntese, por tanto, en las correcciones necesarias que deben hacérsele al carácter de la humanidad, el fortalecimiento en amplia medida del elemento contemplativo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tendrán alguna pregunta, comentario. Sí. Buenas tardes, profesor. Muchas Sí. gracias por su exposición. En este pensar sobre uno mismo, intentar, solo digo intentar, no dejarse llevar por la sociedad, por este positivismo que estamos inundados. ¿Cómo encontrar cómo encontrarse uno mismo sin ser parte de la sociedad? Porque entiendo que prácticamente sería una minoría, ¿no?, la que intentara esto. ¿Cómo sentirse parte de una sociedad sin hacer lo que una sociedad en general hace? Bueno, siempre ha sido ese el conflicto, ¿no? Desde los griegos, ¿no? Cuando Sócrates entra en escena como un pensador contestatario, o sea, se pone a reflexionar con sus alumnos, la polis lo ve como, los dirigentes, como alguien que está pervirtiendo la moral de los jóvenes, ¿no? Y llevan a dictarle la muerte a Sócrates, ¿no? En un momento uno piensa que Sócrates acepta la propia, el suicidio, ¿no? La cicuta, entonces, toma la cicuta por el respeto a la ley, ¿no? Es propiamente el comentario que hacen. Pero realmente la otra opción que le daban los dirigentes a Sócrates era ser expulsado, ¿no?, de la polis, ¿no? Lo que implicaba propiamente su muerte política, su muerte como ciudadano. De todas maneras que era para Sócrates mejor morir, ¿no?, que perder su lugar de ciudadano, ¿no? Esa es la importancia crucial en la que tiene lo social en el pensamiento, ¿no?, en la propia filosofía. Ninguno de nosotros somos autónomos en ese sentido. Nuestro lugar de reflexión siempre va a implicar un lugar social, pero eso no quiere decir que uno no sea contestatario o reflexivo, ¿no? O sea, solo tiene razón la filosofía en el sentido de que es un diálogo, ¿no? Diálogo con el otro. Y en eso produce efectos, ¿no? No puede uno, ningún hombre es una isla, ¿no? Es ahí donde lo social se manifiesta, es ahí donde también va a buscar su propia individualidad, en términos estrictamente dialécticos, ¿no? Solo me reconozco como yo mismo a través del otro. No puedo ser nunca yo sin el otro, ¿no? Entonces ese es el juego dialéctico en el que estamos inmersos, ¿no? No hay una
salida obviamente fácil al respecto. Lo que sí creo que es importante es que siempre haya la negatividad. Es decir, siempre haya una contraposición a la positividad para generar movimiento dialéctico, ¿no? Bueno, pensando en lo que se ha comentado en ambas eh, pláticas, yo me pregunto entonces, la posición de la universidad, y en este caso la facultad, ¿está alineada entonces con la sociedad de, de rendimiento, o hay manera en la cual está estructurado de alguna manera para salirse? ¿Cuál es entonces el papel que debe desempeñar la universidad para salirse de esa sociedad de rendimiento? ¿Y cómo lo podemos ver en la estructura, por ejemplo, curricular o en las dinámicas? Claro. Es continuar con estas preguntas difíciles como la anterior, pero un punto de vista es, ciertamente la universidad juega un papel y uno pudiera preguntarse, ¿por qué el Estado patrocina a la universidad o una facultad de psicología a ustedes? Desde luego, no para que vayan a ser críticos y a cuestionarlos, pero dentro de... hay una contradicción al tratar de de reproducir al sistema y formarlos para que sigan produciendo y sigan siendo exitosos y produciendo y produciendo y produciendo cada vez más. No puede evitar que ustedes cuestionen, se informen, critiquen, y en un momento dado hay esta contradicción de los estudiantes que se forman para que mantengan el sistema, cuestionan al sistema. Porque esto siempre, incluso contando un poco, comentando la pregunta anterior, también algo que tenemos que tener claro y que se logra un poco acá es, todos tenemos prejuicios, todos tenemos valores, nadie es neutral, nadie ve desde afuera. Es la primera que tenemos que tener. ¿Cuáles son estos? ¿Cómo tomamos cierta distancia para ser autocríticos? Lo que decía Carlos, de la filosofía y la información, ese aceptar el silencio, ese pensar, ese no aceptar el bombardeo acríticamente. Se supone que un poco, incluso esto que estamos haciendo, una plática como esta, es dentro de aprovechar esta coyuntura, esta ruptura que permite el sistema, que se obliga, al quererles formar, que se obliga a que se informen, que se vuelvan críticos. Es esta dialéctica que mientras más te quieren formar y domesticar, te tienen que informar. Y entonces esta contradicción es la que de alguna manera se aprovecha. Pero por eso te decía, la pregunta es difícil, no hay una respuesta, es estar alertas, tomar distancia. Y nosotros saber que no tenemos la verdad, estamos criticándonos, buscando, somos también parte de la sociedad, parte del sistema, pero alertas, estar como más alertas, es un poco lo que hay. No decir, nosotros sí tenemos la luz, los que no vienen a la universidad, los que no leen están equivocados, esta ideología, sino nosotros también somos ideologizados, también somos bombardeados, también se nos forman prejuicios, y nuestra tarea es, seamos críticos, estemos alertas, tomemos distancia. Un poco esa sería una respuesta que yo daría para estas buenas preguntas. Me parece que lo dijo muy bien el maestro Molina, es más bien en esta dialéctica, ¿no? Es precisamente genera su contradicción. Lo que no podemos no hacer es asumirla, ¿no? Tenemos que ver que esta situación genera esa contradicción y hay que reflexionar acerca de ella, ¿no? Por eso me parece muy productivo en el sentido de reflexión filosófica el plantear a un autor como Byung-Chul Han, que tiene esta crítica a la positividad, ¿no? Entonces, en esa misma crítica es lo que hace que se vuelva dialéctica. ¿Alguna otra pregunta?
¿Dudas sobre la materia? ¿Sobre lo que tienen que entregar? ¿Ensayos? Bueno, lo que pasa es, perdón, es que en plataforma sí dice el objetivo del primer ensayo, pero en el de abajo menos dice. Ya está, ¿eh? Sí, sí, había uno. En la semana lo corregí el lunes. ¿Se va a entregar vía módulo o aquí en el centro? En la plataforma va a ser en el SEC para el doctor Alburquerque y en la jefatura. Ahí está la indicación. Dice, sí, los van a entregar impresos, no va a ser por medio de la plataforma. Son 3 actividades, ¿no? Son los 2 ensayos y yo les pongo la actividad, que es una representación gráfica, nada más. Lo mío, hoy les pongo la instrucción y esa sí la entregan digitalmente por medio de la plataforma. Entonces sí, ahí vienen ya los documentos, dice lecturas que pueden apoyar de apoyo para los ensayos, es una carpeta y vienen tanto los documentos del doctor Alburquerque como los del maestro Molina. Vienen las indicaciones del tema y las características que deben de venir en el ensayo y dónde se entrega cada ensayo impreso. Y hoy yo ya les pongo la instrucción de la imagen que tienen que entregar para la que yo les voy a decir. Va a haber una opinión, un foro de opinión. Cada actividad tiene un valor de 30 puntos y la participación en el foro de 10 puntos, ¿no? Los 100 puntos. ¿Alguna duda? ¿Cómo tenemos para entregar todo? Maestros. Contando el tiempo que tenemos encima, porque más las materias con sus finales y la verdad Claro. es que vamos bien empezados. Sí, yo diría que la última semana de clases y luego la primera de exámenes. Sí. Bien. Creo que esa sería Que sería la 1 de diciembre, ¿no? Esa edición. Sí, dándoles el mayor chance, explicándoles un poco de que, bueno, pues, como ustedes saben, la maestra Karen Britt tenía la materia, ha tenido algunos problemas de salud y queriendo ayudarla a descargar un poco una de las materias que tiene, pues ideamos esta actividad para que sea algo interesante para ustedes, importante para ustedes y al mismo tiempo resuelva el problema administrativo de la materia. Entonces, y cualquier duda, pues con toda confianza, con cualquiera de nosotros 3 pueden acercarse a verla y no habrá problema. Si ustedes gustan, ahí donde están las instrucciones de cada ensayo, les pongo el correo electrónico tanto del doctor como del maestro, que a lo mejor ya lo tienen la mayoría, pero ahí se los pongo para que, dado que el maestro abrió la posibilidad para su ensayo de una revisión previa, pues se lo puedan mandar por correo antes de entregarlo impreso, ¿no? Y bueno, yo también pues estoy en la plataforma, cualquier duda también la pueden hacer, o en la Secretaría Académica del Sur. ¿Alguna otra duda, comentario? Bueno, solo con respecto al 10%, ese Sí, porque como se está grabando. Ah, sí, perdón. El otro 10% se va, vamos a tener que entrar a módulo a donde está Donde esté el avisos es una y... opinión, Mm. o sea, su participación es lo que vale, ¿no? Ah, No se califica el contenido propiamente, sino la participación a partir de la revisión o en su caso la asistencia a claro. O alguna visión con respecto a nuestra propia experiencia de vida, con respecto a los temas, podría ser, ¿no? Yo ahí les voy a poner la pregunta detonadora de la cual van a ustedes participar. Y son su participación y son esos 10 puntos que caen. Ah, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿No? Muchas gracias. Gracias, doctor, maestro. Gracias.